Buenas tardes, hermanos. Seamos todos bienvenidos a este culto vespertino de adoración. Dispongamos nuestros corazones para escuchar con atención y regocijo el preludio a cargo del maestro Rafael Pimentel. Puestos en pie, entonemos todos juntos el himno número 503, Al servicio siempre estoy. Al servicio siempre estoy de mi Señor, dueño es Él de mi existencia, y al servirle cada instante con ardor, soy objeto de su amor. Solo en Él mi gozo está, y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Al servicio siempre estoy de mi Señor, sin que nada yo le niegue. Si Él su vida toda puso en mi favor, debo ser su servidor. Solo en Él mi gozo está, y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Al servicio siempre estoy de mi Señor, siendo suyo en alma y cuerpo, solo ansiando que su gloria y que su honor sean guardados con fervor. Solo en Él mi gozo está, y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Al servicio siempre estoy de mi Señor, puede haber ideal más grande que en la vida ser su humilde servidor y vivir su ley de amor. Solo en Él mi gozo está, y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Todos juntos leamos la palabra de Dios en el Salmo 66, versículos del 1 al 20. Alabanza por los hechos poderosos de Dios.
Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca, cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Les invito a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro, cuántas gracias te damos por este gran privilegio y oportunidad de poder reunirnos a pesar de la distancia para alabarte y glorificar tu nombre. Te pido que este culto sea de tu agrado, que podamos alabarte, demostrarte nuestras ofrendas, nuestras rectitudes y peticiones, aprender más de ti y cómo quieres que vivamos en nuestras vidas. Te pido que seas con tu iglesia Berit y que cada instante sirva para edificación a tu pueblo. En tu nombre, amén. En nuestros lugares entonemos el himno número 513, a ti, oh Señor. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no seré avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Oh sí, en verdad, no seré confundido. Oh sí, en verdad, no seré confundido. Serán avergonzados los que se rebelan. Enséñame, oh Jehová, todos tus caminos. Continuemos con esta actitud de alabanza, entonando el himno número 515, Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo
ofrenda. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, se acrecienta en torno la tormenta. Sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Escuchemos con atención el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, de los versículos del 1 al 8. Predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Es el tiempo de la oración a cargo del pastor Pedro Arcos. Vamos a tener nuestro momento de oración, mis queridos hermanos y amigos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Estamos agradecidos contigo porque nos das la oportunidad y el privilegio de reunirnos como tu pueblo. Queremos agradecerte por todas las bendiciones que tú derramas en cada uno de tu pueblo. Queremos acercarnos delante de ti también para rogarte tu misericordia y que perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Seguimos orando por nuestros oficiales de la Iglesia Verity, por nuestros ancianos y diáconos y por sus familias. Te rogamos, Señor, que tú los sigas fortaleciendo en su ministerio, en su trabajo, en los cuales los has llamado para que ellos lo realicen, Señor. Oramos también por las distintas organizaciones que hay dentro de la Iglesia Verity. Cada organización está trabajando, pero siempre con el propósito que se extienda tu palabra en todas partes, Señor. Te rogamos que tú los ayudes a las mesas directivas, Señor. Oramos también, Señor, que durante esta semana que inicie, que tú nos guardas, que tú nos protejas del enemigo, de las enfermedades, de las necesidades y las preocupaciones que tenemos, Señor.
Acudimos a ti, Señor, pues siempre confiando que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, por la oportunidad pues que tú nos das de alabarte y glorificar tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Es el momento de alabar a nuestro Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Los invito a poderlas entregar mediante la cuenta bancaria que aparece en pantalla, o si bien, si lo prefieren, entregarlos en la oficina de la iglesia, con todas las medidas sanitarias. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de regresarte una parte de lo que tú nos has dado. Te pido que estas ofrendas sean usadas con sabiduría para edificación de tu iglesia y mantenimiento en todo lo que se necesite. Te pido que las multipliques y que podamos seguir alabándote a través de este acto. Te lo pedimos y te damos gracias. En tu nombre, amén. Escuchemos una participación especial. Escuchemos el sermón a cargo de nuestro pastor Pedro Arcos, titulado El Verbo y Juan el Bautista. Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 8. Yo le voy a dar lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hace 15 días iniciamos nuestro sermón en el Evangelio de Juan. Iniciamos con el versículo 1 y 2, donde hablamos
que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, cuando el universo fue creado, Él, o sea, el Verbo, Él ya existía. Él existe desde la eternidad. El Verbo disfrutaba de una eterna comunión infinitamente con el Padre, gozándose siempre en su presencia. Él era Dios. Y después, nuestra segunda exposición fueron los versículos 3 al 5. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablamos el Verbo y la creación. Todas las cosas, una a una, alcanzaron su existencia por medio de Él. De todo lo que existe hoy, no hay nada que se origine sin Él. Podemos notar que desde la eternidad y después de la caída de nuestros primeros padres, durante todo el tiempo, la vida plena de Dios reside en Él. En ese mismo tiempo, aquella vida se hizo manifiesta. Los atributos gloriosos de Dios exhibidos en la obra de la salvación fueron proclamados a la humanidad. La vida que se manifiesta se llama luz. Por tanto, la vida era la luz de los hombres. Pero la luz continuó resplandeciendo también hasta el día de hoy. El resplandecer está en la misma naturaleza de la luz. El mundo, sin embargo, no se apropió de ella. La rehusó obstinadamente y se opuso activamente al mensaje de la verdad y el amor de Dios. Odió al Cristo, en que residía de la vida de Dios y desde el cual resplandece esta como luz a los que están en tinieblas. Al principio de este evangelio nos sorprende que en el prólogo se mencione a Juan el Bautista. Nos parecería más normal que apareciera una vez ya adentro el relato, pero es un poco inesperado que aparezca en la introducción del Evangelio de Juan, aunque sea de manera breve. Puede que la razón era la mucha importancia que le daban a Juan el Bautista a algunos de sus seguidores. Mientras que los evangelios presentan un retrato de Juan el Bautista como de alguien que hablaba a la gente de Cristo y que consideraba su misión como el proclamador de alguien más poderoso que él. Parece ser que algunos de sus seguidores no aceptaban el papel secundario de su líder. Desde el principio, algunos de ellos creían que podía ser el Cristo, y lo vemos en Lucas 3:15. A medida que iba pasando el tiempo, parece que algunos de sus seguidores preferían mantenerse al margen del movimiento cristiano, creyendo que Juan era más importante que Jesús. Hasta en Éfeso se había llegado a bautizar en nombre de Juan. Si notamos en Hechos 19:3, y posiblemente ese bautismo haya llegado más lejos, pues la primera vez que encontramos la figura de Apolos, se nos presenta como alguien que conocía el bautismo de Juan en Hechos 18:25. Nuestro autor
no entra en un debate directo con este grupo, pero insiste más que ninguno de los otros evangelistas en el lugar secundario de Juan el Bautista. Uno de los objetivos de este evangelio era mostrar la forma clara y coherente en la que Juan el Bautista proclamaba la figura de Jesús. Aparentemente, el movimiento asociado con el bautismo, o con el bautista, tenía mucha fuerza en la región en la que se escribió este evangelio. Si tal como parece, el autor del evangelio provenía del grupo que originalmente había seguido a Juan. Es normal que sugiera mostrando interés por su primer maestro. El hecho de que Juan fuera el último profeta que daba testimonio de Cristo no habría mermado ese interés, sino todo lo contrario. Entonces dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El versículo 6 encontramos la palabra vino. La palabra traducida como vino es la misma que en el versículo 3 se traduce como hecho. En este versículo no encontramos un énfasis concreto en el acto de crear. Podemos aceptar la traducción vino, sin embargo, el uso de este verbo debe observarse para ver el contraste que hay entre Juan y Jesús. Jesús existía en el principio. Juan fue creado. Este contraste vuelve a verse cuando se describe a Juan como un hombre, mientras que ya se ha descrito a Jesús como el Verbo. Pero aunque la función de Juan está en segundo lugar, no deja de ser importante. El evangelista se quiere asegurar de que no solo se le dé a Juan el lugar asignado a Jesús, pero también quiere que se reconozca la importancia de la misión de Juan el Bautista. Juan había sido enviado por Dios. Dice San Juan 1:33, y yo no le conocía, pero que el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el capítulo 3, verso 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. Juan había mencionado que él era enviado por Dios. Su misión de Juan no era una misión humana, sino que era de origen divino. Esta declaración de defensa en la presentación que hace el Juan el Bautista era una clara evidencia de que el evangelista no quiere promover una campaña de menosprecio del profeta. Al contrario, reconoce la grandeza del testigo. Dice el versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Pasamos de la comisión divina a la presentación de la misión de Juan el Bautista. Vino como testigo. Quizás la traducción mejor es para dar testimonio. Dar testimonio es uno de los conceptos claves de este evangelio. Y por eso, desde el inicio se presenta a Juan el Bautista usando este concepto. En primer lugar, se menciona al hombre
y luego se da una doble referencia al concepto de testificar, testigo y testificar, para hacer resaltar en el tema. Este evangelista Juan está acostumbrado a usar el recurso de la repetición. A menudo habla de Juan solo como testigo. En los evangelios sinópticos, es decir, de Mateo, Marcos y Lucas, lo que se enfatiza es la predicación de arrepentimiento y su puesta en práctica. Es el evangelio de Juan. Se subraya su función como testigo de Jesús. Lo conocemos como Juan el Bautista, pero en este evangelio son pocas las referencias como Juan el Bautista y son pocas las referencias al bautismo. Sobre todo, lo sorprendente es que ni siquiera menciona el bautismo de Jesús. En cambio, lo que sí encontramos son numerosas referencias a su testimonio. Vemos lo que dice 1:7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. El versículo 8. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El verso 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El 34. Y yo le vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y tenemos un montón de texto donde menciona que Juan es testigo. Para el evangelista del cuarto evangelio, lo importante es el testimonio de Juan. Para eso, para lo que vino. Y el resto de sus actividades no tenía tanta importancia. Juan el Bautista, él está presentando a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Juan el Bautista está dando testimonio de que Cristo es el Mesías. El Evangelio de Juan, encontramos 7 figuras o antes que dan testimonio de Jesús. Entre ellas las 7 personas de la Trinidad, el Padre, Cristo mismo, el Espíritu Santo, las obras de Jesús, las Escrituras también dan testimonio. A Juan el Bautista mismo. Y hay un montón de personas que dan testimonio. Los discípulos, la mujer samaritana y la multitud. Todos esos personajes dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. No podemos minimizar este claro hincapié en el concepto del testimonio. Se trata de un tema serio y es el medio para corroborar que lo que se intenta defender es verdad. Podría parecer, tiene a su cargo presentar la defensa en un juicio. Está claro que el autor quiere que sus lectores, los oyentes, la gente hoy en día que creen que lo que escribe Juan, el apóstol Juan, es cierto, lo que Juan el Bautista dijo es cierto. Así que insiste que hay buenas evidencias que lo respaldan el testimonio de Juan el Bautista. Por eso dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista está dando testimonio de Jesús, que Cristo es el Hijo de Dios, para que la gente crea en el Señor Jesucristo. El evangelista Juan nos muestra que hay personas como Juan el Bautista que se han comprometido a ser testigo de Cristo, pero además es lo suficientemente atrevido como para decir que Dios mismo se ha comprometido.
da testimonio de varias formas, pero sobre todo se ha comprometido con Jesús, con todo lo que el Hijo fue e hizo. Los seres humanos que han dado testimonio lo han hecho de una manera comprometida y no podemos resaltarle la importancia a este hecho. Pero el más importante de todos es el testimonio de Dios. La misión de Juan consistía en testificar de la luz. Esta expresión un poco indefinida no nos dice lo que dijo, ni cuándo, ni cómo lo dijo. Si no fuera por las referencias anteriores a la luz, dice aquí en el 4 y 5, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y por la posterior declaración de que Juan no era la luz, podríamos entender que la luz apunta la bondad general. Este es lo que hace que estemos seguros de que cuando el autor habla de la luz, se está refiriendo a Jesús. El verbo testificar aparece en auristo, una acción verbal del griego antiguo que se prolonga en el tiempo. Por lo tanto, no tiene un tiempo definido, pero que es continuo. El significado no es pues que Juan testificaba de forma continua, sino que cumplió y finalizó su misión y la cumplió. Dio testimonio del verbo, de la forma que debía hacerlo. Era su misión y la cumplió. Él no tenía que hacer nada más. Testificar. No era un fin en sí mismo. Detrás hay un propósito. Dice, a fin de que todos creyeran por medio de él. Gramaticalmente, él puede referirse tanto a la luz como al sujeto, pero el sentido del texto nos obliga a optar por este último. Normalmente decimos que creemos en Jesús y no por medio de él. Por otro lado, fue un gran privilegio para Juan ser el medio para que la gente pudiera llegar a dar un paso de fe. Creer no aparece en forma continua, lo que es muy significativo. Juan vino para llevar a la gente a tomar una decisión, a dar el paso definitivo de la fe. El versículo 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La grandeza de Juan el Bautista ha hecho, como ya hemos visto, que algunos de sus seguidores tuvieron de él un concepto exagerado. Parece ser que algunos decían que era el Mesías, pero vemos que el evangelista rechaza rotundamente esta idea. No era él la luz. Del mismo modo que se menciona la grandeza e importancia de Juan, no esconde sus limitaciones. Acto seguido, vuelve a repetir que Juan vino para dar testimonio de la luz. Ese era el motivo principal de su existencia. Esa era la razón por la cual que Dios le había enviado. Se nota el estilo que el autor tenía muchas ganas de escribir sobre el dar testimonio. Vemos que el propósito de Juan, el evangelista, era el mismo que lo que el evangelista recoge en la descripción que hace el profeta. Dice, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El propósito de Juan el Bautista, su misión de Juan el Bautista, era presentar al Mesías y para que la gente crean en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la palabra, están los testimonios de que Jesús es el Salvador y que la única manera de ser salvos es creyendo el verbo, la luz de la vida. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Recibamos la bendición a través del pastor
y entonemos como doxología el número 430, a Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.